hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo le he titulado a este mensaje Reconciliación y Avivamiento. Reconciliación y avivamiento. Y reconciliación, la palabra reconciliación me hace pensar en contabilidad. ¿Habrá aquí algún contable en medio? Bueno, por aquí el que más y el que menos ha tenido que llevar una chequera, una cuenta de cheque y tener que traer a balance la cuenta. ¿Okay? Me hace pensar en eso, en una cuenta en la que yo he estado haciendo depósitos, pero también he estado haciendo extracciones, haciendo actos. Y necesito reconciliarla. ¿Para qué? Para saber cuánto activo yo tengo en esa cuenta. Por su parte, la palabra avivamiento me indica que hay algo muerto o por morir, a lo cual se le inyecta vida. Y entonces comienza un proceso de transformación, de cambio. La palabra nos exhorta a cambiar, a renovar el espíritu de nuestra mente, a no quedarnos como estamos, a no estar conformes con lo que hemos recibido. Cuando en nosotros hay hambre y sed de la palabra de Dios, cuando en nosotros hay hambre de la presencia de Dios, y la hermana hablaba de lo dulce, de lo hermoso, de lo bello que es habitar en su presencia. Cuando en nosotros existe esto, Dios, que es fiel y justo, va siempre a estar dispuesto a suplir esa necesidad. Gloria a Dios. Muchas porciones del Antiguo Testamento no están dirigidas a la iglesia, pero a veces nosotros los predicadores alegorizamos y encajamos porciones que en realidad fueron dadas para el pueblo de Israel, a la iglesia. Yo pienso que esta porción que acabamos de leer, aunque fue dada al pueblo de Israel, es una porción universal. Es una porción que rompe las barreras del tiempo, del espacio, de la nacionalidad y llega hasta nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, Dios le ha dicho a Salomón: si la cosa se desvía, si el pueblo comienza a desobedecer, si el pueblo pierde el rumbo, hay una sola solución. No hay dos, no hay tres maneras de resolver el problema. No hay una lista de cosas que hacer. Hay una sola manera de regresar al camino correcto, de regresar, como dijera el profeta, a las sendas antiguas. El juicio de Dios contra su pueblo, contra la nación de Israel, y a veces también contra el nuevo Israel, contra la iglesia. Durante épocas de apatía, de decadencia moral y de transigencia con el mundo, cuando el juicio llega, hay algo que nosotros necesitamos hacer. Hay que reflexionar en lo que está sucediendo en nuestras vidas, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y acercarnos al Señor. En el versículo anterior al que leíamos, el Señor le dice a Salomón lo siguiente: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. La apatía espiritual, el apartarse de Dios, a veces trae efectos no solo en el orden espiritual, sino muchas veces en el orden físico. Muchas veces la sequía, la aridez, la pestilencia y la aflicción son producto de la apatía de la iglesia ante la llamada del Señor. Les decía que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste, dice la palabra, el hijo de perdición y la apostasía. Y la apostasía es precisamente lo que hemos estado viendo por muchos tiempos, quizás por décadas ya dentro de la iglesia, cuando la iglesia se ha apartado de la verdad de la palabra y ha comenzado a ser transigente. ¿Transigente con qué? Con la presión del mundo. El mundo ejerce presión para que la iglesia baje la guardia y admita cosas que Dios dijo no puede ser, no son buenas, no le conviene al hombre. De hecho, el apóstol Pablo dijo: a mí todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por absolutamente nada que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. En 1 de Pedro 4:17 el apóstol dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza y se incluye él, porque para mí sería muy fácil hoy empezar a apuntar y a decir, por ejemplo, si el juicio comienza por ustedes, pero no es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, pero si el juicio comienza primero por nosotros, entonces ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Muchas veces llega juicio a nuestras vidas, aún siendo creyentes, pero el juicio de Dios no es para condenación, sino es más bien para que la iglesia se despierte del letargo, del sueño en el que ha estado y busque la presencia de Dios y se acerque al Señor. De hecho, el apóstol Santiago dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Nos toca a nosotros, hermanos, dar el primer paso, acercarnos al Señor, y el Señor definitivamente siempre responderá a nuestros pasos. La promesa de Dios, aunque originalmente es dada al pueblo de Israel, es pertinente por igual para su pueblo de generación en generación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Yo oiré. Servimos al Dios que ve, al Dios que oye y al Dios que responde. Amén. Gloria a Dios. También Pedro en Hechos capítulo 3 versículo 19, dando aquel gran mensaje el día de Pentecostés, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempos de bendición, tiempos en los cuales volvamos a experimentar lo que un día experimentamos en ese primer amor, cuando todo era tan bello. Estaba pensando que a la iglesia del siglo XXI le ha tocado vivir un momento histórico y profético interesante. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo creo que somos privilegiados en haber nacido para este tiempo. De hecho, Dios te tuvo en su plan para este tiempo, no para otro. Para otro tuvo a tus abuelos, a tus bisabuelos, a aquellas generaciones que vinieron delante de ti, pero para esta te creó a ti. La tecnología y el conocimiento han alcanzado un nivel extraordinario. Hoy nos están viendo en cualquier parte del mundo. Donde quiera pueden estarnos viendo. Donde quiera alguien puede estar recibiendo un mensaje de parte de Dios gracias a la tecnología. Le damos gracias al Señor por la tecnología. Le damos gracias al Señor por el conocimiento que Dios le ha dado al hombre. La pena es que el hombre casi siempre utiliza los beneficios de Dios para la maldad. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que utilizar los beneficios que Dios le ha permitido al hombre desarrollar para que el mensaje del evangelio llegue a millones si fuera necesario. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor no vendrá hasta que este evangelio sea predicado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Bueno, entre las cosas que no dejan de ser un reto para nosotros como seres humanos, pero también para la iglesia, es el hecho de que la inteligencia artificial anda pues arrasando, por ejemplo, con la labor del ser humano. Y está peligroso ese tema. Está peligroso porque está cruzando la barrera de lo moral. Por ejemplo, hay cosas que son legales, pero no son morales. Van en contra de la moral. Esta es una que a lo mejor trae muy buenos resultados, pero a lo mejor trae muy malos resultados a la humanidad.
So, la condición política mundial cada vez más tensa. Digo, no sé qué ustedes opinen. ¿Se están poniendo mejor las cosas? ¿Está mejorando la situación? No, me parece que no. Digo, por lo menos los que vivimos con los pies sobre la tierra, porque sí, hay personas que viven en una nube, que no saben ni lo que está pasando a su alrededor. Pero el que tiene una idea de lo que está sucediendo, no hay que ir muy lejos en nuestro país. Las leyes que se están aprobando en nuestro país en contra de la familia, según el diseño original. Por ejemplo, puede entender que la situación está tensa. La economía en una recesión difícil de afrontar. Ya lo que compraba $1 hace un año atrás, déjeme dar un número, yo no soy estadista ni cosas por el estilo, pero lo que compraba $1 hace un año atrás, nada que ver. Ayer fui a comprar una resma de papel legal, no era una caja, era una resma, un paquetico de papel, 500 páginas. Fui a hablar con la cajera, ahí debe haber algo que está equivocado, ese número no debe ser el de $25, un paquetico de papel. Estamos en un momento de recesión y eso nos afecta a todos, eso nos toca a todos, pero estos son en los momentos en los que nosotros necesitamos aplicar nuestra fe, porque todavía el que hizo la provisión para el sacrificio es Jehová Jireh, y todavía Él puede traer provisión para su pueblo, así como hizo provisión para el sacrificio. El mundo va a estar en una crisis económica terrible, pero todavía el pueblo de Dios va a experimentar la provisión de parte de Dios. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no se transforma. El mismo que te proveyó para ayer, te va a proveer para hoy y para mañana. Bendito Dios. Pero no hay duda que aún la religión está en crisis. No, yo no estoy hablando de la iglesia verdadera de Jesucristo. Estoy hablando de lo que motiva a los seres humanos, de lo que los seres humanos creen que es lo que deben hacer para acercarse a Dios. Está en crisis. Yo sé que muchos de ustedes saben que ahí en Abu Dhabi, por ahí por la región del Medio Oriente, han fabricado este complejo donde está una sinagoga, una mezquita y una iglesia católica. Porque, sí, claro, porque el proyecto Abraham, porque definitivamente tiene que surgir una religión mundial que unifique a todos los creyentes. Cuidado. Creo que son los colombianos los que dicen ojo al piojo. Cuidado, porque va a venir como engañador. Y todas estas cosas están preparando las condiciones para que se establezca un gobierno globalista dirigido, ustedes saben perfectamente, por el anticristo, la bestia y el falso profeta. Y cada uno de ellos vendrá con una solución a estos tres factores: a la política, a la economía y a la religión. Por eso lo que nosotros predicamos no es una religión. Por eso lo que nosotros alentamos y exhortamos y animamos a la gente que tenga es una relación con Dios a través de Jesucristo. Porque no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra vía de llegar a Dios si no es a través de Jesús. Todo esto apunta a la segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Tiempo de juicio para el impío, tiempo de juicio para el que no esté alerta, pero tiempo de victoria para la iglesia de Jesucristo. Hay hermanitos que le tienen terror al libro de Apocalipsis. No, yo no veo eso, me da susto. El libro de Apocalipsis no es más que el libro de la victoria del Cordero sobre el mal, sobre el diablo, sobre la hueste del mal. Ese es el libro de Apocalipsis. Deberíamos leerlo más, estudiarlo más, entenderlo más, porque en su victoria está nuestra victoria. Gloria a Dios. Porque es en su victoria que nosotros nos movemos y podemos confiar y podemos vivir sin temor, porque la iglesia ha sido llamada a vivir sin temor, confiadamente.
Mira, leyeron hoy el Salmo 118, tremendo. Qué tremendo que en ese Salmo está el centro de la Biblia. Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Gloria. Eso, no confíes en el hombre. No es el gobierno el que te va a resolver la situación. No es el dinero que tengas en el banco. Se puede devaluar y no valer nada y no poder comprar absolutamente nada. No es la gran salud que tú tienes hoy. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Gloria a Dios. Qué maravilla que el Señor ubicó ese versículo. Y los estudiosos lo lograron encontrar, lograron hacer las cuentas y sumar y encontrar que ahí está el centro de la Biblia. Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. La pregunta que yo tengo en esta noche es esta. Y estaba hablando precisamente de la segunda venida del Señor. La pregunta es: ¿está preparada la iglesia del Señor para esperar a su maestro? ¿Está la iglesia lista? Les dije, para que no vivan en susto, porque hay quien vive en un susto constante. Y no hay que vivir en susto. No, lo que hay es que vivir preparado. Gloria a Dios. Hay un pastor que fue amigo común, que ya se fue con el Señor. Y me enseñó hace más de 40 años, me enseñó algo muy interesante. Él me dijo: hay que vivir haciendo planes como si Cristo nunca viniera. Hay que ganar almas como si el Señor jamás viniera. Hay que plantar iglesias. Hay que hacerlo que hay que hacer como si el Señor nunca viniera. Pero hay que estar preparado como si viniera ahora mismo. Gloria a Dios. So, si el Señor viniera ahora mismo, no tienes que vivir con miedo, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de perdición y la apostasía. Por lo menos la apostasía ya nos está diciendo lo cerca que está la venida del Señor. Gloria a Dios. Pero todavía no se ha manifestado ese personaje. Si el Señor viniera hoy, ¿estás preparado? ¿Estás seguro que te vas? Bendito Dios. ¿Estás viviendo sin temor? Porque en Él no hay otra manera de hacerlo. Pero en Él tenemos seguridad de vida eterna. En Gloria a Cristo. Dios. En Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Aleluya. De hecho, la palabra dice que nosotros estamos en Cristo, ¿dónde? ¿Y qué más somos? La niña Somos la niña de sus ojos. Bendito Dios. ¿Alguien se hace voluntario para que yo le meta el dedo en el ojo? ¿Alguien? No, nadie. ¿Quién va a tocar la niña de los ojos? Bendito De Dios. Dios. Gloria a Dios. ¿Eso eres tú? ¿Eso eres tú? La niña de Aleluya. sus ojos. Te tiene en sus manos. De hecho, dice la palabra que nuestros días están en sus manos. Gloria a Dios. So, yo vivo tranquilo, yo vivo confiado, yo sé que no me voy a ir hasta que el Señor dé la orden. Eso puede ser hoy o puede ser mañana. Por eso yo tengo que vivir preparado. Pero vivo confiado que el día que cierre mis ojos aquí, los abriré en su presencia. Aleluya. Porque Él me ha dado, ya me la dio, Él me ha dado vida eterna en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la reconciliación, además de darnos una idea de contabilidad, también nos habla de algo que está quebrantado, que necesita ser restaurado. Nos habla de una relación que ha sido mancillada, obviamente por el hombre. Porque Dios hizo pactos y pactos y pactos y pactos con el hombre. Jamás Dios quebrantó uno de sus pactos. Pero jamás pudo el hombre guardar uno de sus pactos. Por eso dijo Dios: se acabó. El próximo pacto es conmigo mismo. Y por eso Jesús allí, cuando instituye la cena, dice: esta copa es mi sangre en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto lo hizo Dios consigo mismo, para que no hubiera fallo. Por eso nosotros somos gente de pacto. Nosotros estamos bajo un pacto, el pacto de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Y esa sangre nos cubre, además de que nos limpia de todo pecado, porque esa es la función de la sangre de Cristo: limpiarnos de todo pecado, lavarnos de toda maldad, borrar toda la iniquidad que hayamos arrastrado
Esa sangre nos cubre, nos protege, nos bendice. Por eso participamos de vez en cuando de la cena del Señor, recordando su obra, su sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario, en obediencia a lo que Él dijo, hasta que yo regrese. Gloria a Dios. Esto lo tienen que hacer ustedes hasta que yo regrese por la iglesia. Y entonces la tomaremos todos juntos, sentados a la mesa del Padre. Gloria a Por Dios. nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que hablando de esa relación que ha sido mancillada por el hombre, dice Isaías esto. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿cómo? Estábamos hablando de balance, estábamos hablando de cuentas que se desajustan, que a veces no sabemos ni por dónde andan. Pero es que ahora no sé cuánto tengo en la cuenta para pagar, déjame chequear. Qué bueno que ya no hay ni que ir al banco. Abres el teléfono y en el teléfono lo tienes todo. Ese bendito aparato que tanto queremos. Digo, ustedes aman mucho el teléfono, ¿verdad? Yo estoy seguro que por ahí hay algunos que ya no pueden vivir sin el teléfono. ¿Ah? No me equivoco, ¿verdad? Si se nos queda el teléfono en la casa, corremos atrás a buscar el teléfono. Pero en el teléfono está allí la manera de saber lo que tenemos en la cuenta. Y dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, déjenme hacer un paréntesis ahí, porque el hombre tiene un problema, no tiene dos problemas. El hombre tiene un solo problema. El problema del hombre es el pecado. Eso fue lo que hizo separación entre Dios y el hombre. Eso fue lo que mancilló, lo que corrompió, lo que dañó esa relación tan preciosa que había entre Dios y su criatura, entre Dios y Adán. Fue el pecado precisamente el que lo destruyó. Y hasta el día de hoy, y será así hasta que el Señor venga. El pecado es el problema del hombre. Y por eso Dios ofreció una solución al pecado. Una solución que la ofrecían temporalmente los sacrificios de animales. Pero dice el libro de Hebreos, pero Cristo fue ofrecido una sola vez por el pecado, suficiente. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para resolver el problema del hombre. Gloria a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. Aleluya. Que a través de la sangre del Cordero nuestros pecados son lavados. Gloria a Dios, que son perdonados, echados a lo profundo de la mar, para no acordarse nunca más de ellos. La próxima vez que el diablo venga a recordarte tus pecados, tus fallas, tus errores, lo que hiciste mal, recuérdate que tus pecados fueron primeramente lavados por la sangre del Cordero, pero después fueron echados a lo profundo de la mar, para nunca más acordarse de ellos. Bendito Dios. Entonces el apóstol Pablo dice en 2 Corintios que a nosotros se nos ha dado la palabra de la reconciliación, pero también se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Bendito Dios. Yo quiero hablarle del texto, en el texto que leíamos al principio. 4 pasos que no son los 7 pasos para no sé qué y los 12 pasos para no sé qué otra cosa. No, son los 4 pasos que el Señor estableció. Cuando nosotros nos vamos del carril, cuando nosotros desobedecemos al Señor, cuando pensamos que hacer nuestra voluntad es mejor que hacer la voluntad de Dios, y se nos olvida que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces hacemos cosas que, como dijera el apóstol Pablo, no nos convienen. Y cuando hacemos cosas que no nos convienen, las cosas que no nos convienen traen resultados que tampoco nos convienen. Pero el Señor estableció la manera de resolver el problema. Y le dijo a Salomón, si el pueblo
se descarrila, si se desvía, si el pueblo se va tras la idolatría, y cuidado con la idolatría, que no son solo los muñequitos, cuidado, hay muchas cosas que pueden ser un ídolo. Bendito Dios. Y en este tiempo, mucho más que en la época en que la Biblia se escribió, cuando no habían celulares, por ejemplo. ¿Ok? So, el Señor nos da la opción y nos dice que lo primero que tiene que hacer el pueblo es humillarse. ¿Sabe que uno de los problemas que muchas veces enfrentamos es la dificultad de poder humillarnos? La dificultad de reconocer que hemos cometido un error. Fíjese que, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de hablar con alguien y decirle, mira, cometiste este error, la persona enseguida busca una justificación. No, pero es que yo hice eso por esto, por aquello, por esta razón. No es que me equivoqué, no, es que yo tenía una razón para hacerlo. Bendito Dios. Lo primero que dice el Señor es que nosotros necesitamos humillarnos. El pueblo de Dios necesita reconocer sus fracasos. Es que nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo no hemos fracasado. Es que no ha habido momentos en los que hemos hecho lo que no nos convenía. Entonces necesitamos reconocer nuestro fracaso. Si fallé, fallé. Soy un ser humano. Todavía tengo flaquezas, todavía tengo debilidades. Es que no lo dice el apóstol Pablo. Y digo, yo no sé si aquí hay alguien que pudiera compararse con el apóstol Pablo, pero yo creo que está difícil la comparación. Y él dijo, es que encuentro en mis miembros una ley que me traiciona, porque lo que quiero hacer no lo puedo, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde quedaremos nosotros? Entonces, yo creo que definitivamente necesitamos, en tiempos en los que la cosa no está tan bien, humillarnos delante de Dios. Gloria a Dios. Mire, le voy a decir un secreto. Y un secreto no es más que una verdad que está guardada para un grupo específico. Eso es un secreto. Ustedes tienen el privilegio de conocer secretos que el mundo no conoce. Y el secreto que les voy a decir es que siempre que nosotros nos humillamos, Dios reacciona. Gloria a Dios. Y reacciona para bien. Reacciona para bendecirnos, para perdonarnos, para ayudarnos en el momento de la crisis. Gloria a Dios. Pero la cosa tiene que empezar con la humillación. Cuando nosotros se nos pone un poco dura aquí la cervical y no podemos humillarnos delante, es que eso es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Le dice, ustedes son un pueblo duro de cerviz. Les es difícil humillarse, les es difícil reconocer que han fallado. Pero mire, hermano, le garantizo que si se humilla delante del Señor y renueva su compromiso. Le Gloria digo a ahorita Dios. que somos gente de pacto. Somos un Aleluya. pueblo de pacto. El pacto hecho en la sangre del Cordero. Cuando nosotros renovamos el pacto. ¿Cuántos han renovado los votos matrimoniales aquí? Más o menos ustedes tienen una idea de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Cuando nosotros renovamos ese pacto, el Señor que es bueno, el Señor que quiere bendecir a su pueblo, que quiere perdonar a su pueblo, que quiere que su pueblo viva disfrutando la vida que Él le dio. Yo he venido para que tengan vida, no para que tengan desgracia, para que tengan vida y vida en abundancia. Gracias. Mira, el pecado es una desgracia para el Señor. Y por eso necesitamos acercarnos a Dios con una actitud humilde. ¿Y qué es humillarse? Es reconocer la pobreza espiritual que ha ocasionado en nuestra vida a todos los niveles.
El nivel espiritual, el físico, el moral y el material. El alejarse de Dios. Bendito Dios. Si cuando el hombre se aleja de Dios, repito lo que dijo Santiago, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Lo otro que dice el Señor es que nosotros debemos orar, orar y orar. Pueblo, no te canses de orar, porque la oración definitivamente es la manera de nosotros llegar a Dios, Aleluya. pero también la manera a través de la cual Dios nos puede hablar, nos puede ministrar, nos puede sanar, puede obrar en nuestra necesidad. Cuando el pueblo de Dios ha llegado a una condición de juicio, tiene que clamar desesperadamente a Dios por misericordia y depender completamente de Él. Les dije ahorita que el juicio de Dios no viene para condenación. El juicio de Dios viene a la iglesia cuando es necesario. Véase la iglesia, el individuo. Cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Okay? Esto es una congregación, parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. ¿O ustedes pensaban que el Señor nada más que iba a venir por Ebenezer? No me dejen afuera. Ebenezer es parte de esa iglesia que Jesucristo viene a levantar. Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Aleluya. Y cuando la iglesia se descarrila, el Señor a veces permite que llegue al juicio para no condenarnos con el mundo, dice la palabra, sino para extendernos misericordia, para obrar a manera de intervención divina un milagro en nuestras vidas, para rescatarnos, como dice la palabra en cuanto al pastor y la oveja perdida. Dejó las 99 en el aprisco y fue a buscar una, la que se había perdido. Gloria a Dios. A lo mejor esta noche aquí hay alguien que se encuentra así. A lo mejor ni se ha dado cuenta. A lo mejor no lo ha reconocido. Quizás le da pena decir, acercarse al pastor y decirle: pastor, estoy en la iglesia, estoy metido aquí adentro, pero estoy perdido. ¿O usted cree que venir a la iglesia le hace cristiano? Bendito Dios. No, porque usted está en un aeropuerto y no es un avión. ¿Verdad que no? Entonces, venir a la iglesia no te hace cristiano. Es importante congregarse, dice la palabra: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Mucho más. Esto se escribió hace 2000 años. Mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Este tiempo de congregarse como iglesia, como cuerpo, y orar juntos. Santo eres. Porque en la oración hay poder Amén. y hay Aleluya. victoria para el pueblo de Dios. Bendito Dios. Mire, en Lucas 18 hay una parábola que Jesús usa para hablar de la importancia de orar siempre y no desmayar. Es aquella viuda que va donde está el juez y le dice: hazme justicia de mi adversario. Tengo a alguien que me está haciendo daño. Necesito que tú intervengas y lo juzgues. Pero dice que el juez, que era un tipo arrogante, que no temía a Dios ni temía a hombre, no le hacía caso a la viuda. Pero aquella viuda no se cansó de regresar cada día a donde estaba aquel juez y decirle: hazme justicia de mi adversario. Y dice Jesús que el juez dijo: ¿tú sabes qué? Antes que se me agote la paciencia. Aquí habrá alguno de esos que se le agota la paciencia rápido. Bendito Dios. Antes que se me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y concluye Jesús diciendo esto: y no hará mucho más por vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. No le responderá, no contestará su llamado, no escuchará su súplica. Por eso lo tercero que dice el texto es que nosotros debemos buscar el rostro de Dios. ¿Qué cosa es buscar el rostro de Dios?
Es acercarse a Dios diligentemente, con propósito, con intención, con todo el corazón. Es anhelar su presencia. Amén. Y no simplemente tratar de escapar de la adversidad. Hay personas que quieren ser cristianos para no ir al infierno. ¿Usted ha oído eso? No, yo quiero asegurarme que si yo me muero, voy a la presencia del Señor. Pero es que no de eso solamente se trata la vida cristiana. Obviamente el resultado final es poder llegar a la presencia del Padre. Pero mientras tanto, tus 70, 80, 90, ya mi mamá va por 93, y no corre, pero camina. Gloria a Dios. Bueno, le digo eso porque acaba de tener una cirugía de cadera. Con sus 93, y está con su walker caminando y luchando por la restauración de su salud. Pero es importante que nosotros entendamos que como iglesia necesitamos no solo orar, necesitamos buscar el rostro del Señor. Porque en su presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. La vida cristiana, aún en la adversidad, aún en la crisis, aún en la enfermedad, aún en el problema, podemos vivirla con gozo cuando nosotros podemos habitar en su presencia. Por eso habitar en la presencia del Espíritu de Dios es crítico para la iglesia de Jesucristo. Es algo que no podemos tomar a la ligera. Es algo que, como dijera la hermana, no es cuestión de ir al closet y ponerme ahora este vestido o aquel vestido y darme cuenta que qué bien me queda. La presencia del Señor en nuestras vidas es algo de 7x24. No es vestirte elegante para venir a la iglesia y cuando sales de aquí se acabó. Soy alguien en la iglesia y alguien fuera de la iglesia. Bendito Dios. Eso es lo que hacían los fariseos. Pero no es lo que puedes hacer tú ni lo que puedo hacer yo. Necesito ser el mismo en la iglesia, el mismo en la casa, el mismo en el supermercado, el mismo en el centro de trabajo, el mismo en la escuela, el mismo donde quiera que estemos. Amén. Gloria a Dios. Y para eso necesitamos buscar el rostro del Señor y vivir en su presencia. Cuando Jesús está en Getsemaní, dice Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo creo que ahí había intensidad. Yo creo que cuando Jesús estaba hablando con el Padre y le dice: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, la copa del sacrificio, la copa que garantizó tu vida eterna, la copa que hizo posible que tus pecados fueran perdonados. Cuando Jesús va allí a Getsemaní y ora con angustia, le dice a sus discípulos, de hecho, ayúdenme a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Gloria a Dios. Yo creo que Jesús está orando con una intensidad incalculable. Entonces, ¿cómo oramos nosotros? ¿Oramos para salir del paso? Somos de los que oramos y le decimos: Señor, ayúdame a encontrar un parqueo cuando llegue al supermercado, si es posible que esté cerca de la puerta. Esas son las oraciones nuestras. Mi alma te alaba, Jesús. Esa no tiene problema. Si la tiene que hacer, hágala. Yo no estoy diciendo que no la haga. Pero yo creo que hay cosas importantes en la vida espiritual a las que nosotros necesitamos prestarle atención cuando vamos en oración al Padre. Cuando nos humillamos y cuando buscamos su rostro. Y lo cuarto que dice el texto es que nosotros necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. No sé el concepto que ustedes tienen de iglesia, pero, y estoy hablando a nivel personal, no a nivel de lo que su pastor le enseña, sino a nivel personal. Hay quien piensa que la iglesia es un museo de santos. No me refiero a los ídolos, me refiero a las personas que se congregan, que vienen a la congregación, que somos santos, santificados por la sangre del Cordero. Entonces hay quien piensa que la iglesia es un museo de santos. De hecho, hay personas que dicen: no, yo no puedo ir ahí porque ahí la gente son santas.
Pero eso no es la iglesia. La iglesia es un hospital a la que vienen los enfermos. Dijo Jesús, los enfermos son los que necesitan venir al médico. Ustedes fariseos, los que se creían muy santos, que son, le decía Jesús, son un sepulcro blanqueado por fuera. La vestidura de los fariseos era algo impecable. Pero Jesús le decía, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces, hay quien piensa que eso es la iglesia. Y cuando nosotros actuamos como iglesia de esa manera, le cerramos las puertas al impío que está allá afuera, que está condenado, perdido, sin Dios y sin esperanza. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es entender que a la iglesia necesita venir el drogadicto, la prostituta, el ladrón, el homosexual. ¿Sabe para qué? Para ser transformado por el poder de la palabra. Gloria a Dios. No para que nosotros le aceptemos su estilo de vida, sea quien sea y cual sea, sino para que el poder de la palabra de Dios, que jamás regresará vacía, transforme el corazón del pecador. Y entonces el pecador sea santificado por el poder de la palabra. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no necesitan lavarse las manos. Tranquilo, ustedes han sido ya lavados por la palabra. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces nosotros necesitamos humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y cuando sea necesario, convertirnos de nuestros malos caminos. Mira lo que dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, al que te está acercando es tu Padre. Bueno, lo que pasa es que algunos de nosotros tuvimos mal, no es mi caso, pero me refiero a nosotros como seres humanos, tuvimos malas experiencias con nuestro Padre terrenal. Y entonces nos cuesta trabajo acercarnos al Padre celestial. Pero yo quiero que hoy, si tú estás en ese caso, si tu situación es esa, que tu relación con tu Padre terrenal no fue lo suficientemente buena como para poderte relacionar con el Padre celestial, déjame darte el consejo del escritor del libro de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono, no de la ley, no de la justicia, no, al trono de la gracia. Y la gracia es el favor de Dios que no me merezco, pero Dios me lo da. Me lo da y me lo da de gracia. Pero cuidado con creerlo conmigo. Gracias, favor de Dios que no me merezco, pero Dios me lo da. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono del favor de Dios, de la gracia, para alcanzar misericordia. Déjeme hacer un paréntesis, porque la misericordia es el castigo que yo me merezco por el pecado, pero Dios no me lo da por gracia. Gloria a Dios. Entonces mira lo que está diciendo el escritor al libro de los Hebreos. Está diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono del favor de Dios, para que Dios no nos castigue, aunque merecemos el castigo por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. En eso estamos claros. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros hemos logrado, si estamos en una situación mala entre Dios y yo, si la relación entre Dios y yo está quebrantada por alguna razón, si hemos logrado llegar a este punto, entonces el Señor tiene una promesa de avivamiento. Porque cuando nosotros hemos caído en una situación como la que he descrito, hay algo que está muerto o por morirse. Y entonces necesitamos que Dios venga y sople aliento de vida en nuestras vidas.
Y eso es avivamiento. Pero el avivamiento nunca podremos divorciarlo, desligarlo del arrepentimiento. Para que pueda haber avivamiento, tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la decisión de mi corazón de no seguir por el camino errado en el que voy, sino de buscar la senda antigua. La senda que el Padre estableció en su sola potestad. Gloria a Dios. So, hay tres cosas que Dios promete. La primera, Dios calmará su ira. Porque el pecado de Dios provoca la ira. Si usted tiene tiempo, léase Romanos capítulo 1 para que vea cómo la ira viene sobre los hijos de desobediencia. Y la descripción ahí es terrible, está fuerte. So, lo primero que va a pasar es que Dios calmará su ira. El profeta Joel nos dice: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bendito Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios. Lo segundo que Dios promete es que Dios perdonará el pecado. So, limpia el pecado, restaura la relación y ofrece favor, su paz, su presencia, su verdad, su justicia y su poder. Y mira lo que dice también Joel. Dice: yo restituiré los años que comió, ¿quién? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria a Lo Dios. tercero que Dios va a hacer es que Dios sanará a su pueblo y a su tierra al derramar lluvia. Cuando pensamos en el sentido espiritual, la lluvia del Espíritu de Dios en nuestra vida viene para traer sanidad. Viene para traer sanidad interior al corazón que ha sido dañado por el pecado. Puede traer también sanidad sobre nuestro cuerpo, que muchas veces sufre la enfermedad, pero definitivamente viene para refrescar, regenerar, restaurar la relación. Por eso el profeta dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Jehová y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Ponte de pie. Gloria a Dios. Quiero terminar con las palabras de Lamentaciones capítulo 5, versículo 21, y quiero orar por ustedes. Dice el escritor: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Gloria a Dios. ¿Te recuerdas de tu principio? Bendito Dios. Aleluya. Quizás hoy estás en fuego. Yo no estoy aquí para juzgarte, pero yo estoy aquí para decirte: si tu relación está resquebrajada, si has caído en una rutina religiosa, el Señor quiere que hoy regreses
al principio. Aleluya. Que te acerques a Él, que te humilles delante del Señor, que ores, que busques su rostro. Y definitivamente Él va a avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Permíteme orar. Gracias, Señor. Aleluya.